preguntarle, bueno, bienvenida Carla. Muchas gracias, buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco un montón. Y quería preguntarte, primeramente, cómo estáis viviendo este debate sobre el cambio regulatorio en la región. Bueno, vosotros estáis en muchas regiones, han salido ahí dos como Chile, Colombia, que ya estáis allí, son parte de vuestros mercados. ¿Y cómo estáis viviendo este debate y este cambio regulatorio que se avecina en la región? ¿Y qué retos y dificultades estáis viendo en vuestra situación actual? Bueno, primero, ¿dónde nos encuentra? ¿No? Cuando yo escuchaba todo lo que explicaron antes acerca de la reforma, es muy similar a lo que habíamos vivido, pero a nosotros nos encuentra en un país en crecimiento. México es un país que hoy está en crecimiento con casi 10 aperturas por año. Nosotros tenemos presencia, somos 266 restaurantes propios y 120 franquiciados. Operamos más de 6 millones de transacciones por mes. Eso representa 1.200.000 horas para gestionar. Y el punto donde nos encontró, también nos encontró muy evolucionados en lo que era la eficiencia, ¿no? Nosotros veníamos trabajando, como vos decís, 3 años previos en llegar a nuestro punto de productividad. Las tareas en McDonald's, seguramente ustedes conocen el negocio, tienen mucha precisión respecto a manuales. Entonces habíamos logrado ese punto. Estamos en el punto de productividad, tenemos la herramienta y ahora tenemos que ver, bueno, qué pasa con todo esto. Si bien teníamos la experiencia de Chile, el trabajo que se hizo, y de hecho yo estuve hace 15 días justamente acá, trabajando en el presupuesto 2026, ¿cuánta gente vamos a tener que contratar? ¿No? Y ahí a nosotros se nos suma algo que capaz muchos de ustedes viven. Es un retail con más de un 60% de turnover anual. Es muchísimo, del cual 26% se da dentro de los primeros 90 días. Entonces, el punto de contratación era un punto de preocupación muy grande. Bajo la experiencia que tuvimos en otros mercados, y si esto fuera gradual, como sucedió en Chile, que es nuestro ejemplo más cercano, el impacto más fuerte no lo estamos viendo en el primer año, ¿sí? Lo estamos viendo a partir del segundo, porque es por este crecimiento que te mencionaba. Pero el primer año también se nos junta con otras variables, un año de mundial para el mercado, donde las contrataciones en algunas áreas van a crecer. Entonces, nuestra etapa actual es muy incipiente, es de análisis y evaluación, por eso me sentí muy cercana con la presentación que dieron antes. Y nosotros estamos simulando escenarios, que eso nos permite la herramienta. Estamos simulando escenarios de cuánta gente necesitaríamos. Y bueno, la buena noticia es que teníamos la herramienta previa, ¿no? Pero ese es el escenario donde estamos nosotros, con preocupación básicamente en la contratación y en la suba de costo, ¿no? Por supuesto. Esa es una parte importante, ¿no? La herramienta también, si tienes la herramienta adecuada, te permite simular, ¿no? Y crear escenarios y ver cómo el cambio que viene le puedes llegar a afrontar, ¿no? Y esa parte también es muy positiva, ¿no? Y en un poquitín más atrás, antes de que implementaseis Orques, para ver si alguno se siente identificado, ¿cómo estabais antes de la implementación de Orques? ¿Cómo afrontabais la planificación, al menos en el contexto de la planificación de horarios y de tareas en la tienda? ¿Cómo afrontabais la planificación? ¿Cómo era el contexto? ¿Qué dificultades teníais? Muchas. Estábamos como podíamos, no voy a mentir. La gestión del horario en McDonald's se hace por tienda, en cada restaurante, y nosotros dependíamos del conocimiento de quien lideraba ese restaurante. Teníamos una tecnología obsoleta, y más allá de la obsolescencia para ejecutar el horario para nuestro gerente, no teníamos visibilidad, no era centralizada. Entonces yo no tenía visibilidad de si la proyección estaba bien o si el gerente pensó porque llovía iba a vender más y puso más PCs y tenía más horas. No tenía dato, no había dato. Y teníamos una proyección basada en el conocimiento del gerente. No había ningún tipo de inteligencia artificial, no había ninguna tendencia, y nos complejizaba mucho. Muchísimo, muchísimo.
Entonces, cuando empezamos con esta revisión, porque un paso más atrás, Arcos Dorados no es tan viejo como piensan, como máster franquicia tiene unos 16, 17 años. Entonces nosotros teníamos que hacer una revisión del mapa tecnológico de recursos humanos. Y las piedras fundamentales que elegimos fue la centralización de empleados y la mejora y el cambio dentro de lo que iba a ser impacto directo en costo laboral, que es nuestro posicionamiento. Así que previamente no teníamos nada, había un sistema, pero no teníamos nada, dependíamos de subjetividades, no teníamos data, y creo que ese fue el cambio fundamental que nos encontró en el camino. Y también para, a ver si os sentís inspirado por estos momentos, ¿qué os lanzó? Está claro que sin herramientas adecuadas pues hay dificultades, hay una falta de visión, ¿no?, de cómo está la operación en la tienda, pero ¿qué es lo que qué fue el detonante para vosotros de lanzaros a tomar una decisión y decidir implantar una tecnología como Orques? Siendo muy sincera, el costo laboral. El costo laboral es la segunda línea de nuestro negocio. Y para poder trabajar, nuestra línea más fuerte dentro del costo laboral es poder trabajar dentro del posicionamiento. Entonces, ese fue el detonante. Nuestra atracción fue que McDonald's España ya venía trabajando en esto, así que hicimos un poco de bench ahí, y ahí también nos conocimos. Pero creo que el detonante es el coste laboral. Costo laboral. En realidad, este momento que estáis viviendo y que vais a vivir también es un buen detonante para generar esos cambios en la organización, porque efectivamente el coste laboral empezará a ser también otra parte súper importante dentro de los retos y amenazas a los que os enfrentáis. Y bueno, ¿y cómo, ya una vez decidido que Orques, ¿por qué elegisteis Orques? ¿Por qué elegisteis nuestra...? Al final hay muchas opciones, ¿no? ¿Cuál fue lo que os hizo elegir Orques como solución? Cuando hicimos, más allá de que McDonald's España teníamos un poco de bench ahí de que trabajaba con ustedes, teníamos otras 3 opciones más. Y definimos qué KPIs íbamos a mirar para esto. Uno era la asertividad. Para nosotros era fundamental entender que el forecast que daba la herramienta era sumamente asertivo. Y ese era el punto número 1 de todo. Lo otro es la gestión para nuestros gerentes. Nuestros gerentes tienen un desarrollo en 6 meses, nuestro entrenamiento es muy rápido, necesitamos que sea una herramienta bien ágil para ellos y que en el turno no ocupe mucho tiempo para planificar. ¿Sí? Esto que vos decías antes, reduce el tiempo. Con la herramienta anterior, en un restaurante que tiene más de 50 personas, el gerente se pasaba todo el día haciendo el horario. Entonces necesitamos tener la asertividad en la proyección para que me dé el posicionamiento correcto y por otro lado, tener la agilidad y la experiencia de usuario dentro del restaurante. Después venía todo lo que eran los KPIs, tener visibilidad de la información y todo eso. Pero creo que esos 2 fueron los fundamentales y ahí, bueno, es donde elegimos a ustedes porque en ese momento, y digo en ese momento porque también fue cambiando el modelo. Nosotros empezamos con un modelo de posicionar por GCs, por venta, por transacción, y hoy ya estamos en un nivel de posicionar por producto. Entonces, también esto hace más asertivo el posicionamiento. En ese momento estábamos hablando de una asertividad arriba del 85%. Entonces, eso fue la determinación. Hay que decir que, bueno, todos probablemente lo sabéis, McDonald's trabaja muchísimo en la operación y la eficiencia. Es una organización que le importa muchísimo, hasta más mínimo dólar de eficiencia en todos los mercados. Y quería preguntarte, ¿cómo vivisteis esta implementación, ¿no? Porque obviamente implementar una solución como Orques, implementar tecnología en general, pero una solución como Orques supone una gestión del cambio. Claramente es una gestión del cambio porque van a producir un cambio de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y antes se hacían de una forma y ahora se van a empezar a hacer de otra, ¿no? Y además es una tecnología que impacta a un volumen amplio, ¿no?, de empleados. Los gerentes, como poco, como usuario directo, y luego también a los empleados, ¿no? ¿Cómo vivisteis esta gestión del cambio dentro de la organización
bueno, lo habéis implantado en casi todos los mercados. De hecho, estamos en todos menos en uno. Dos, bueno, tres, creo. Todos menos dos, tres estamos en todos los mercados. Entonces, es una implementación realmente muy grande en muchos mercados. ¿Cómo habéis vivido esa implementación? ¿Cómo la afrontasteis? Bueno, ahí creo que también fue muy importante la planificación. Cuando hablábamos de horarios, dentro de McDonald's siempre era la operación la que ejecutaba. Y en este caso la definición fue que el owner iba a estar en people, iba a estar en recursos humanos. Entonces, nosotros fuimos referentes del equipo que se iba a encargar del rollout. Fue un equipo interdisciplinario donde estuvo la gente de tecnología, la gente de operaciones y people. Eso fue fundamental, ponernos de acuerdo en lo que íbamos a poner en marcha. Y después el plan, el rollout, era entender cómo íbamos a llegar a los mercados. Hay mercados que son mucho más pequeños, tenemos islas que tienen 2 o 3 restaurantes, y tenemos mercados muy grandes, como es una Argentina, un Chile y un México, que bueno, es el tercero en venta de todos nuestros mercados. Entonces empezamos un rollout que nos permitiera probar la herramienta y demostrar que eso nos hacía llegar mucho más fuertes al mercado, y dentro del mercado tener un referente. Cada mercado que nos recibía tenía que tener un referente de costo laboral. Ese referente tenía que ser nuestro promotor interno, porque teníamos gerentes que hacía 20 años que hacían ellos los horarios a mano. Entonces yo te decía, no, para mí voy a vender 20 transacciones más porque va a llover. O decía, no toques nada. Ya Orques lo está calculando, no toques. Entonces necesitábamos mucho esa fuerza. México, en lo particular, por su geografía, fue un equipo más grande, no fue uno, fue un equipo de 4 personas, que eran nuestros promotores. Nosotros íbamos, le decíamos, eran los que se daban vuelta y estaban, no, eso así no. Nos costó mucho, porque veníamos de muchos años de manualidades, o sea, nos costó mucho, pero a medida que íbamos avanzando, íbamos logrando que esa estabilidad del sistema y eficiencia que buscábamos se diera más rápido. Así que la dificultad más grande estaba en el cambio de nuestra gente y el empezar a entender el sistema. Nuestra gente hacía los horarios porque sabía que necesitaba uno en caja y algún manual lo decía, sabía que necesitaba 2 en cocina y algún manual decía, ahora ya está todo puesto ahí, ya te dice dónde tiene que estar la gente y en el momento correcto. Y otro punto fue linkear eso con la contratación. Ya no contratás porque te lo dijo, sino por los momentos donde necesitas la gente. O sea, tenés que mirar la información, dónde tenés esos baches para decir voy a contratar. Entonces, fueron varios cambios que tuvimos que hacer. Vuelvo a repetir, en algunos países costó un poquito más, en otros fue más fácil, pero creo que esa fue la clave. Y claramente, cuando empiezas a digitalizar procesos que no lo están, hay una parte importante que te proporciona, que es información. Te proporciona data, ¿no? Te proporciona capacidad de ver y capacidad de tomar decisiones, ¿no? Creo que esa parte también es súper importante. Digitalizar procesos trae consigo no solamente automatizarles, no solamente agilizarles o estandarizarles, también trae data que después es muy útil para después afrontar retos como el que tenéis ahora, ¿no? Como el estar preparados y tener data para tomar las decisiones acertadas. Y luego también ver dónde están esos puntos de ineficiencia dentro de la organización y dentro de la operativa de la tienda, para poder actuar en consecuencia, ¿no? y tomar medidas. Y ya que estáis muy implantados, pues nosotros lleváis ya años, y es verdad que el beneficio viene poco a poco, ¿no? Y contra más se usa y contra más implantado está, más beneficio tenéis. ¿Qué beneficios puedes resumir que ha aportado la Orques en vuestra organización? ¿Qué resultados así primarios o los más importantes, más relevantes? Ok. Acá hay 2 miradas. Una que es la del negocio y la que venimos hablando respecto a cómo impactó en el costo laboral.
y en la productividad en sí, ¿no? En encontrar esa productividad modelo. Creo que ahí hubo un impacto. Obviamente en algunos países se ve mucho más y en otros no, pero para nosotros a veces hablamos, bueno, si es un punto del costo laboral, esto ya es un montón. Y ese estadio lo lográbamos y eso era muy bueno. Pero por otro lado está la gente, ¿no? Cuando nosotros hacemos los horarios, o cuando hacía el gerente los horarios, la subjetividad también estaba en quién pongo, a quién le pongo más horas, a quién lo pongo en caja, a quién lo pongo en parrilla, y eso tenía un impacto en el clima, un impacto bastante grande, por consiguiente en la rotación. La rotación también es plata. Entonces, esto lo que trajo también es una equidad para el entrenamiento. Nuestro sistema propone un workflow para nuestro entrenamiento, para que las cosas se den y para poder desarrollar la gente en el momento correcto. Esto daba transparencia a eso, a qué tareas sabe la gente, cuándo las tiene que saber y a la rotación de nuestros empleados. Entonces, creo que si bien yo te podría decir hubo un impacto financiero, y es la buena noticia y es lo que llevo a las presentaciones, pero con una mirada más de people, la gente tuvo un impacto y es positivo. La transparencia de, bueno, miro mis horarios, nuestro sistema anterior no tenía, íbamos a mirarlo en un papel los horarios al restaurante. Entonces la transparencia de mirarlo en una app o poder jugar con esto de tengo todas mis horas y en los países donde se calcula por hora el pago puedo hacer cargo. Es eso para el empleado, experiencia empleado, o sea, nuestro cliente final interno, fue un impacto muy grande también, que no lo teníamos, era todo muy manual. Entonces creo que hay dos miradas, la financiera y por el otro lado nuestra gente, y creo que a nuestra gente también le trajo un beneficio. Súper importante, lo has dicho, ¿no? Transparencia y equidad también. Al final es muy importante eso también en el bienestar del trabajador, sentir que sus horarios son justos, que las tareas más pesadas pues son repartidas justamente y equitativamente, también los descansos, que se tienen en cuenta también sus preferencias, si tienen ciertas preferencias de disponibilidades o de horario. Eso con la herramienta y con la herramienta adecuada como Orques es posible realizarlo. Es posible identificar esos horarios y generar este bienestar, aparte de mirar por la productividad, que es pues, un motor clave, ¿no? Importantísimo.